Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital. Hoy tenemos como invitado a Richard Medina, un joven economista, político y académico que ya ustedes conocen. Pero bien, he querido hoy ampliar su presentación porque recientemente, el jueves pasado, fue nombrado o nominado o comenzó a formar parte de lo que es el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Diríamos que entra de manera oficial a ese máximo organismo de dirección del PLD. Richard es economista con maestría en Desarrollo Económico y Administración Pública de la Universidad de Harvard. Tiene una maestría en Economía Aplicada de la Universidad Católica de Santo Domingo y es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTED, donde imparte docencia en calidad de director, además de profesor, es el director de la Escuela de Economía de esa entidad. Richard es catedrático, como he dicho, y dentro de las materias que domina y que imparte está la economía internacional y comercio, microeconomía, desarrollo económico, economía del comportamiento y políticas públicas. Fue director del Gabinete Asesor Económico en el Ministerio de Hacienda años atrás. También coordinó el equipo técnico del Ministerio de Hacienda que diseñó e implementó los planes sociales y las medidas económicas contra la crisis generada por el COVID-19. Participó en la negociación e implementación de operaciones de manejo de pasivos del sector eléctrico, uno de los sectores que más domina dentro de lo que es su experiencia como economista. En el 2019 generó con esta intervención o parte del equipo al que perteneció generó ahorro por 220 millones de dólares anuales en pagos de intereses. Así es que demos la bienvenida a nuestro distinguido invitado. Richard, un placer contar contigo, ya bautizado formalmente como político. Así es. ¿Y qué tal? Sé que en el día de ayer tuvieron una reunión bastante larga, fuerte, el comité político. ¿Qué tal te fue ese primer día? ¿Hablaste, no hablaste? ¿Te dijeron que escucharon que? Muy buenas tardes para todos los que nos siguen a través de este programa. Gracias, don Rafael Ovalle, por la invitación. Sí, fue mi primera reunión larga, completa, ¿no? Yo preferí escuchar, preferí aprender antes que estar opinando, ¿no? en esas reuniones del comité político. Sí. Esta es tu forma de ser realmente, escuchar más que hablar. Porque aunque tú hablas, pero hay que sacarte muchas veces la palabra. A veces es mejor escuchar las opiniones, porque la Biblia dice que la multitud de consejos está la sabiduría. Y uno mientras más escucha, más fácilmente se aprende y conoce cosas que desconocía. Dime una cosa, ¿cuántos miembros tiene el comité político en este momento? Y creo que si tú no eres el más joven, que yo recuerde históricamente hablando, eres uno de los más jóvenes que forma parte de ese grupo. Actualmente somos 51 miembros, incluyendo el presidente del partido, el secretario general y 3 vicepresidentes. Sí, yo soy creo que el segundo más joven después de Felucho Jiménez, por edad. Cuando él entró en su momento, fue sí. miembro, perfecto. Te vimos hace apenas horas, porque fue el domingo pasado, Sí. que estuviste en la, si se quiere llamar protesta o lo que sea, sobre el botánico, que fue un llamado del director de cine, José María Cabral. Sí. ¿Por qué te integras a esto? ¿Iba como miembro del PLD o iba a motus propio? Yo iba como ciudadano. Yo siempre he tenido inquietudes de protección medioambiental. De hecho, una de las áreas en las cuales yo me especializo desde el punto de vista como economista y consultor es precisamente la mitigación y adaptación al cambio climático. Y dentro de esto, bueno, la conservación de áreas verdes es primordial. Pero además de eso,
yo formo parte del PLD, como usted dijo, yo soy miembro de su comité político. Y como miembro del comité político también estamos asumiendo causas sociales y una de las cuales es precisamente la protección de espacios verdes, incluyendo la del Jardín Botánico ante el rumor, la duda, los comentarios que habían hecho figuras del gobierno, funcionarios públicos, de que para hacer una ampliación de la Avenida República de Colombia le van a quitar un pedazo al Jardín Botánico. Ayer mismo el presidente en la rueda de prensa que da todas las semanas, pues dijo que no, como que no se, que todavía no se conoce, que no hay una decisión final sobre el tema. Pero uno se pregunta, ¿cómo es posible que se esté realizando un proyecto de esa envergadura, con ese costo, sin tú tener un trazado definitivo? Y más que nada, si vas a impactar el Jardín Botánico, que es un espacio verde creado mediante ley, ¿cómo es posible que no se tenga el estudio de impacto ambiental que te diga si tú puedes, como gobierno, hacer o no hacer esa ampliación quitándole un pedazo al Jardín Botánico? Entonces yo creo que es un reconocimiento lo que dice el presidente Abinader, de que uno no se tiene planificación de lo que está haciendo y dos, y creo que es lo más importante, que tampoco hay cuidado por el respeto a las áreas verdes de la capital dominicana. Hay un problema y la gente lo toma muy en cuenta. Es ya una norma del partido de gobierno decir una cosa y hacer otra. Por ejemplo, se contradice justamente a lo que hace referencia, y es que el presidente Luis Abinader dice lo que dijo, ¿no? Pero contradiciendo al ministro de la presidencia, al señor Paliza. Estas contradicciones, este sí pero no, que no le hace bien al gobierno, ¿cómo tú ves? ¿Como producto de qué? Bueno, en este caso específico yo creo que son dos razones. Primero, mala planificación, no se tenía claro de qué era lo que se iba a hacer, quizá no se tenía bien claro de que esa intervención en la Avenida República de Colombia iba a quitar una parte del Jardín Botánico y de que también iba a haber quejas. Y segundo, en esa misma línea, creo que la manifestación ciudadana que se realizó el pasado domingo, donde ciudadanos de manera espontánea, sin coordinación, simplemente con el llamado del cineasta José María Cabral, pues fuimos allá a protestar y a elevar nuestras voces en defensa del Jardín Botánico Nacional y de cualquier otro espacio verde, de cualquier otra zona protegida que el gobierno quiera mutilar con algún fin que no sea ampliarlo. Entonces ahí yo creo que estuvo las dos razones. A nivel general, yo creo que el gobierno muchas veces no conoce bien lo que está haciendo, sino comienzan a ensayar, luego ven que o no se puede hacer o hay una restricción política muy fuerte, la gente que sale a protestar, pues entonces se echan para atrás. Pero en este caso fueron las dos cosas combinadas, mala planificación y también que no contaban con que la gente iba a asumir la protección del Jardín Botánico como una causa social contra el gobierno. En el caso de los ambientalistas y defensores del clima y todo esto que está tan dentro de lo que es los compromisos de los gobiernos, en nuestro país no solamente se intentó, vamos a decir que se intentó con el botánico, sino que se ejecutó algo similar con otro de los pulmones verdes, que de los pocos, que fue el Centro Olímpico. Y ahí hay un atropello porque incluso destruyen árboles hasta de caoba, viejos, grandes, o sea, no viejos, fuertes, es lo que quiero dejar dicho. Y yo he visto que en muchos sectores, por ejemplo, árboles de ese tipo tan importantes, lo que hacen es que los sacan y lo llevan a otro lugar. Acá lo mutilaron, aquí lo destruyeron. Mire, sí, nosotros tenemos la denuncia, hemos ido viendo comentarios, yo pasé por ahí, y lo que sabemos es que entre 300 y 500 árboles o plántulas fueron cortados, incluyendo caobas ya maduras. Eso nos parece una especie de ecocidio. Ecocidio, sí. Ecocidio, sí. No sabemos bien cuál es la intención de esto. Vemos una intención muy marcada a nivel del gobierno de transformar espacios que son verdes de manera natural, que han tenido una denominación o uso más que nada de esparcimiento, transformándolo en cemento, llevándolo de verdes a gris. Entonces, pensamos que va por ahí y eso es condenable también. Nosotros estamos opuestos a seguir cortando árboles sin ningún criterio,
dentro de las grandes áreas verdes que tiene la capital dominicana, que son, además del Jardín Botánico, el Zoológico Nacional, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y los parques Mirador del Sur, del Norte y del Este. Entonces nosotros estamos por eso rechazando cualquier intento de seguir eliminando parte de la flora, parte de los árboles que están en estas áreas verdes. Sobre todo porque real y efectivamente son pocos en relación a una ciudad que va creciendo de una manera desproporcionada y que no tiene, como tú dices, más bien, lo que tiene es más gris que verde. Así Entonces, con un medio ambiente contaminado permanentemente, yo no sé si se atreverán a decir que le van a entrar al mirador. Bueno, en un momento comenzaron a cortar unos árboles y la población o los caminantes que utilizan el mirador, los vecinos de tanto de la Nacaona como de los sectores que están debajo Nos para allá, quejamos. comenzaron a quejarse y ahí tuvieron que parar. Sucede que en la actualidad las mejores prácticas internacionales hablan de que debe haber alrededor de 9 metros cuadrados de área verde por cada habitante que tiene una ciudad. Imagínate. En Santo Domingo tenemos alrededor de 3.2 metros cuadrados por habitante, es decir, que estamos alrededor de un tercio de lo que necesitamos como estándar internacional de cumplir esa meta. O sea que nosotros necesitamos tratar de duplicar la cantidad de áreas verdes que tenemos en la ciudad, no eliminarlas, no reducirlas. Pero no hay espacio. No hay espacio, no obstante, yo creo que hay que saber planificar a nivel de ordenamiento territorial. Normalmente Santo Domingo tenía unos bolsones de áreas verdes en los márgenes, sobre todo municipios de Guerra, San Luis, Boca Chica, Pedro Brán, parte de los Alcarrizos. Eso ha ido urbanizando de manera irregular y de manera muy acelerada. Entonces yo creo que el gobierno, para preservar lo que es la cobertura boscosa que tiene la capital, aunque poca, hay que comenzar a planificar y autorizar precisamente en qué lugares se puede y no se puede realizar urbanizaciones. Planificar es lo único que, planificar con concepto, con dominio de lo que se está haciendo, pero es una responsabilidad del Estado, pero también de los gobiernos municipales. Claro, las alcaldías son las que están llamadas a hacer esta planificación y el Estado, vía el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPID, que ya mediante la fusión pasaría completamente al Ministerio de Hacienda, pues estarían para orientar y para crear planes maestros de ciudades en cuanto a qué es urbanizable, qué es territorio para industria, qué es territorio para comercio y qué es territorio de área verde. De lleno, vamos a tu área. Ajá. ¿Por qué quitan el ministro de Hacienda, el señor Jochi Vicente? ¿Y qué tal te parece el nombramiento de Magín Díaz? Algo sorpresivo. Bueno, Magín Díaz es un técnico bastante bueno, bastante competente. Yo creo que es una jugada bastante positiva de parte del presidente de la República. Magín fue mi jefe durante muchos años. ¿En Hacienda? Cuando yo estuve en Hacienda. Y yo le deseo lo mejor. No obstante eso, Magín Díaz, recordemos, no tiene una varita mágica. Es decir, los problemas fiscales que tiene el gobierno, que se han recrudecido los últimos 5 años, no se van a resolver de la noche a la mañana. Y yo creo que el gobierno en este sentido debe ser más transparente y debe hacer una especie de mea culpa, explicando que lo que sucede hoy a nivel de que no tenemos casi dinero para inversión pública, para hacer obras de infraestructura, obras públicas, pues es consecuencia de decisiones que venimos tomando desde hace 5 años, más que nada de aumentar la cantidad de empleados públicos y los salarios de estos, sin que haya un aumento apreciable en la productividad de los trabajadores públicos, ni tampoco una mejora de la calidad de los servicios que se está brindando a la ciudadanía. Segundo, la cantidad de pensiones que el gobierno está dando. Este año solamente se tienen 69 decretos firmados por el presidente con pensiones especiales. Ahí no estoy hablando de pensiones. 69 decretos, no 69 páginas de decreto con un decretado. Hay algunos que tienen 100, 115, otros que tienen 130, otros que tienen 20. Pero hablan también de un decreto de 100 economistas, ¿eso es cierto? Es cierto, pero ¿qué pasa? Hay 3 tipos de pensiones. Las pensiones que te dan a ti como trabajador del Estado, que tienes 40 años trabajando ahí, que no está en el régimen de las AFP, el de capitalización individual, y el gobierno te da una pensión que mereces como trabajador del Estado. No me opongo a eso. Hay otras pensiones que están Sobre todo que son, mira, duré 45 años en el Estado y tengo una pensión pírrica. Bueno, son pensiones pequeñas. Muy pequeñas. Esa de esos empleados públicos, muchas personas, muchos de ellos que fueron maestros, enfermeras,
médicos, trabajadores de agricultura, en el sentido que fueron ingenieros, agrónomos o técnicos agrónomos. Bueno, ese es un tipo de pensión, no nos oponemos a eso. Merecida. Es merecida Y no y la son tienen. derechos adquiridos de esas personas. Exacto. Segundo tipo de pensión, que está en la Ley de Seguridad Social, que son las pensiones solidarias. Son pensiones a personas con discapacidad o que tienen un miembro de su familia que es dependiente de ellos, que tiene una discapacidad o está muy mayor. Entonces, bueno, esas pensiones las valoramos. Son Humanamente, 6,000 pesos, sí. desde el punto de vista humano. Claro, y no te generan un impacto a nivel de las cuentas fiscales. Es decir, el gobierno va a estar peor por tú dar 100 pensiones de esas. Son 6,000 pesos, no es algo del otro mundo, y lo que hace más que nada es que le permite a esas personas tener un dinero seguro cada mes para comprar medicamentos y algún tipo de alimento. La que sí nos oponemos son pensiones especiales del gobierno, que son pensiones que, dependiendo de quién tú seas, pues te dan una pensión de un monto u otro monto. Y son pensiones bastante jugosas. Exactamente. Son pensiones bastante jugosas. Entonces yo creo que eso, unido con el tema de aumento de la nómina pública, unido con el aumento del déficit eléctrico, pues está generando muchas presiones al gobierno y está haciendo que se saquen recursos que deberían ir para temas sociales o para inversión pública y vayan precisamente a pagar ese tipo de gasto que es poco productivo, o peor, el gasto en intereses, que es de los más altos de los últimos quizás 40 años. Hay una pensión que tú no mencionaste y que quizás no conoce y que se dio mucho a principio cuando entró el nuevo gobierno, y fue nombrar personas que nunca en la vida han trabajado en la administración pública y entrarla dentro de pensiones con personas que han trabajado. O sea, lo entraban como que tenían tantos años trabajando en esa institución sin nunca haber tenido. Bueno, en ese caso serían pensiones especiales, porque no pueden tener pensiones por antigüedad en el Estado si usted no ha trabajado en el Estado. O sea que eso sería una mala práctica. Es una mala práctica, porque incluso si no han trabajado nunca en el Estado, ¿dónde está el récord? El récord, que es la de todo lo que tú has trabajado en las instituciones, Sí, sí. Certificaciones de nombramiento? Y lo nombraron. Y le dieron buenas prebendas. Yo creo que esa es otra de las cosas que hay que investigar. Así es. Pero bien, no me respondiste la pregunta inicial. Pues se me pasó, ¿usted me la puede recordar? ¿Por qué quitaron a Jochi Vicente? Oh, claro que sí. ¿Qué pasó con él? Mire, yo no pienso hacer leña del árbol caído. Jochi Vicente es un colega. Él, bueno, yo creo que le afectó mucho el tema de la reforma fiscal fallida, la reforma fiscal fracasada de octubre de 2024, una reforma que estuvo mal redactada, no se consensuó con nadie, no había claridad de cuáles eran los objetivos de esa reforma. Y previo a esto, en 2020 y en el presupuesto general del Estado para 2021, se trató de incorporar o de realizar una primera y segunda reforma, o sea que la reforma de 2024 fue un tercer intento. Eso unido con el aumento de la carga de pagos de intereses de la deuda, que ya está en unos niveles exorbitantemente altos, 297,000 millones de pesos para 2025, eso es 3.7% del PIB, pues yo diría que eso hizo mella, ¿no?, en el trabajo que él ha venido realizando, y ya que él ha salido del ministerio, ha dicho, yo vi que tuiteó que se iba a dedicar a temas privados, él vuelve a la vida privada, él siempre ha sido un economista que trabaja en el sector privado, pues le deseamos suerte y el mayor de los éxitos en sus nuevas funciones. Tú hablabas ahorita de los problemas fiscales del gobierno que enfrenta desde hace unos 5 años. Entonces yo me pregunto, Magín Díaz, además de esos problemas fiscales, ¿cómo va a enfrentar, por ejemplo, la fusión de Hacienda y Economía, los dos ministerios que ya incluso fueron convertidos en ley en el Congreso de la República y que solo falta que el Poder Ejecutivo apruebe y promulgue? Bueno, yo creo que habría que esperar a ver cómo lo va a hacer, pero entiendo que los departamentos y las competencias del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que van a pasar a Hacienda, por algunas que se quedan en el Ministerio de la Presidencia, pues las que pasan a Hacienda, entiendo que pasarían las unidades, las direcciones completas a Hacienda, y estarían coordinadas o dirigidas por un viceministro de Economía. La diferencia entre Hacienda, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, es que Hacienda se dedica más que nada a controlar la política fiscal, es decir, gasto, ingresos y deuda
del gobierno y por eso ve las cosas más en términos de 1 a 4 años, es decir, cómo yo voy ejecutando un presupuesto anual y cómo me veo en los próximos 4 años con mis presupuestos plurianuales. En el caso del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a diferencia de Hacienda, es algo más, o es una institución también muy técnica, pero que ve el largo plazo. Es decir, MEPIT, como le llamábamos al Ministerio de Economía, pues ve las cosas de hacia dónde debemos ir como país en el largo plazo, de aquí a 30 años. Entonces uno se dedica más a la parte de planificación mediano y largo plazo, mientras que Hacienda se dedica más a la ejecución del presupuesto y a la sostenibilidad fiscal, pero más que nada en el corto plazo. Ok, con un ministerio como órgano rector bastante grande, ¿tú crees que se logrará la debida articulación entre las finanzas públicas? Yo esperaría que sí, porque parte de la, no queja, pero sí del deseo de mucha gente, incluyéndome a mí, ha sido que haya más coordinación entre la planificación de largo plazo y la ejecución de los presupuestos anuales o de plurianuales de cada 4 años. Exacto. Eso, hay un eslabón ahí que falta. No sé si con esta fusión se va a lograr, ojalá que sí, pero el país, como muchos otros países de América Latina, países en desarrollo, pues hemos estado cojeando de esa articulación entre planificación y ejecución presupuestaria. Es como quien dice, tratar de aislar un poco lo que planificamos en materia económica de las presiones muchas veces políticas del momento. Las prioridades van cambiando y aparece una protesta y tenemos que hacer algo. Bueno, es más que nada no irnos con ese ruido de protesta y de demandas que hay todos los días y olvidarnos, evitar irnos con ese ruido para no olvidarnos de hacia dónde debemos ir en el largo plazo, de qué reformas debemos hacer, qué inversiones debemos hacer. Correcto, vamos a pausar, entonces cuando retornemos vamos a entrar con la deuda externa, que justamente en el día de ayer se cumplieron 78 años de que el dictador Rafael Leónidas Trujillo pagara o cancelara la deuda externa de la República Dominicana. Ponchando. Entonces me está reclamando que yo lo ponché, que por qué no lo vieron. Dale una vez el tiempo. Damos, sí. ¿Cuántos minutos hizo ahora? 23 hicimos ahora. Controlen los ánimos Vamos. y la energía. ¿Cuánto hicimos? 23. 23. Okay. Y con el cheque. Con el cheque venimos. Y baja tú, ¿eh? Bien, continuamos en Portada Digital con la presencia del economista Richard Medina, ahora miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Algo que a mí particularmente me llama la atención, me interesa desde el punto de vista histórico, es el hecho de que hoy tenemos una deuda externa sobre la cual nuestro invitado nos va a hablar, pero que en el día de ayer ustedes podrán ver el cheque con el cual el dictador Rafael Leónidas Trujillo pagó la deuda externa que tenía el país para ese momento, ascendente a 9 milloncitos de pesos, 271.855 con 55 centavos. El presidente Trujillo, pues, entregó el cheque al máximo representante de lo que era las relaciones exteriores de los Estados Unidos con la República Dominicana. Algo que fue muy valorado porque quedaba el país libre de deuda externa. Y yo me pregunto, en esos 78 años, desde ese momento hasta ahora, Richard, ¿cuántas veces se ha duplicado y qué se ha hecho con todos esos miles de millones o billones sería, o hay más que billones? Bueno, yo le digo
1.000 millones, un billón, pero Sí. yo lo hago porque así se dice en inglés, pero sería realmente 1 millón de millones, sería un billón en español. Exacto. Con el tema de Trujillo, ciertamente él pagó a los bonistas la deuda externa de 9.27 millones de Sí. dólares, que era, como estaba el peso a la par, era millones de pesos. Ahora, ¿qué fue lo que hizo realmente Trujillo? Trujillo no fue que pagó la deuda, Trujillo cogió y gente, ciudadanos de República Dominicana que tenían en el Banco del Estado, tenían dólares ahorrados, tomó esos dólares, le dio pesos y con ese dinero fue y pagó la deuda externa. O sea, Trujillo lo que hizo fue una especie de operación de manejo de pasivos obligatoria. Le cogió Le prestado. cogió el dinero, no, él le cogió el dinero, lo que es los dólares a la población dominicana. Pero prestado, Pagó, no. porque él le dio pesos, entonces ya él Trujillo tenía no pesos. cogía prestado. No. Trujillo imponía. Trujillo imponía. Entonces, quien terminó pagándolo realmente fueron esas personas que tenían ahorros en dólares y que se lo convirtieron en pesos. Ellos no, obviamente, no podían decir que si yo tenía 100.000 dólares ahorrados, no me iban a dar, me dieron 100.000 pesos, yo no podía cambiar a 100.000 dólares, pues no habían. Entonces Trujillo lo que hizo fue un cambio de pasivos, básicamente. Sobre el tema de la deuda externa, bueno, hoy anda en 44.600 millones de dólares, es una cifra bastante elevada. La deuda Multiplica por cuánto esos 9 por millones. 62. Bueno, eso debe estar por No te preocupes, porque eso tú no podrías. algunas 5.000 veces, 6.000 veces, 5.000 veces más o menos. Y lo que hizo aquel y lo que hizo esta. Bueno, el tema de la deuda externa es que tiene tres funciones, yo diría. Primera función, te permite a ti recibir dólares. En momentos en que hay escasez de dólares en tu economía, tú necesitas dólares, bueno, te endeudas en dólares y traes dólares. Claro. Eso fue lo que pasó en momentos de crisis, como en 2003, 2004, 2005, con los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, que nos dieron dólares para nosotros poder mantener nuestras importaciones. Y también en 2020, cuando en la pandemia se cierra la economía, no hay exportaciones, no hay turismo, no hay inversión extranjera directa. Se cierra la actividad Entonces, económica claro, en el mundo se prácticamente. cerró. Y la forma que nosotros tuvimos luego de traer los dólares necesarios para mantener las importaciones, por muy pocas que eran las importaciones dominicanas, fue tomando deuda externa, precisamente en dólares. Segunda función es más que nada financiar el gobierno. El gobierno tiene necesidad de gastar, como aquí el gasto es mucho mayor que el ingreso, y aumentando esa diferencia, ese déficit, pues la diferencia hay que financiarla con deuda, y es deuda pública más que nada deuda externa. En nuestro caso es deuda con bonistas, con tenedores de bonos internacionales. Correcto. Y la tercera razón es que si pensamos que vamos a hacer una carretera, pensemos la autopista a Samaná, por decir algo. No, la de Santiago, O el Puerto Plata. Coral, la que va de Santiago a Puerto Plata, la autopista del Ámbar, que es como se le llama. Es correcto. Esa carretera tiene una vida útil quizá de 100 años. Es decir, que al menos 10 o 12 generaciones de dominicanos la van a utilizar. No sería correcto, y esto se llama distribución intertemporal de los impuestos, no sería correcto que la generación actual sea la única que pague esa carretera, sino que hayan otras generaciones más en el futuro que paguen un poquito por esa carretera. Y para pagar ese poquito es precisamente pagando deuda, la cual se toma para hacer la carretera hoy. Entonces, son tres funciones. Yo creo que el aumento de deuda que hemos tenido en los últimos 5 años es bastante importante. Para referencia, ya el presidente Abinader en menos de 5 años ha tomado la misma cantidad, ha aumentado la deuda pública, en la misma cantidad que lo que le aumentó el presidente Medina en 8 años. O sea que en 4 años y medio, 4 años y 7 meses, 8 meses. 16 de agosto ya viene, son 5 claro, años. Serían 5 años, pero el dato está mayo. Entonces, okay. En 4 años y 9 meses hemos tenido el aumento de la deuda pública en dólares casi igual al que el presidente Medina tuvo en sus 8 años completos del gobierno. Y la gran diferencia, más allá de que en menos tiempo estamos endeudando mucho más, es que el presidente Medina con esa deuda sembró el país de obras públicas. Se hicieron 28.000 aulas, se hicieron o reconstruyeron más de 52 hospitales, se hizo Punta Catalina, que es la planta que ahora mismo mantiene el sistema eléctrico nacional, se redujeron las pérdidas de las sedes y se hicieron una cantidad impresionante de carreteras, caminos vecinales, caminos interparcelarios y también de calles en República Dominicana. Y además hizo un metro que es el metro de la zona oriental.
Sí. O sea, que sembró el país de obras con ese dinero, lo cual no estamos viendo con el aumento de deuda que tenemos ahora. Y hay algo importante y es el apoyo a los productores nacionales. O sea, cuando el gobierno del presidente Danilo Medina se apoyó, no solamente, yo te diría, se apoyó de manera integral, como tú bien dices, porque no solamente se construyeron las carreteras, sino los caminos vecinales para que los campesinos pudieran sacar su producto a un mercado donde lo pudieran vender. Pero ese apoyo que se le dio también de manera, ¿cómo se llama? Que no es personal, sino estatal, Sí. como préstamo, pues hizo que los productores se dinamizaran y pudieran invertir y pudieran estar produciendo permanentemente con unos productos bastante de calidad. Sí, eso precisamente fue todo el andamiaje que se compone por el programa de visita sorpresa, el programa de alimentación escolar, más que nada con personas que tenían en micro y pequeñas empresas 1, 2, 3 cocinas y preparaban alimentos para llevar en desayuno, merienda o almuerzo a las escuelas y liceos públicos. Y también el apoyo a los agroproductores de alimentos. Eso fue bastante importante y generó una reducción nunca vista en la pobreza rural, la pobreza del campo. La pobreza del campo, cuando Danilo Medina llegó, después que Danilo Medina salió, la logró reducir a más de la mitad. O sea que fue un gran esfuerzo que se vio en que decenas de miles de personas que antes vivían en situación de mucha pobreza, pues ya tienen ingresos que les permiten a ellos ser lo que se llama técnicamente vulnerables o inclusive clase media. Hiciste referencia a Punta Catalina y obviamente uno de los temas más fuertes dentro de tu formación está el eléctrico. ¿En qué está la deuda, el hoyo eléctrico? Bueno, el año pasado, 2024, fueron unos 1.756 millones de dólares de déficit. Eso es que lo que las empresas distribuidoras de electricidad del sur, de norte y de este recaudan, Correcto. no les da para pagar sus costos. Sus costos son los costos de ellos operativos, costos de rehabilitación de redes, de comprar medidores y eso, y también costos de pagar ¿cómo se llama esto? La energía que compran. Ese dinero al final termina pagándolo, es un subsidio que termina pagando el contribuyente, es decir, el Estado dominicano. Y creo que la administración actual ha ido comprando. El año pasado supe que compraron 600,000 medidores, este año van para 500,000. Exacto. Ojalá que esto pueda ayudar a reducir las pérdidas de electricidad. Pérdida es cuando una EDE sur, de norte o de este, le da electricidad a una vivienda, pero no le manda factura. Y si no le manda factura, no cobra. Pero el déficit continúa. El déficit va a continuar sin dudas, sin dudas. Yo creo que debido a la baja del dólar que vimos en abril, más una reducción leve que hubo, una reducción que ha habido con los precios del petróleo, pues yo creo que el déficit debe ser menor este año, o debería ser menor este año, alrededor de 1.500, 1.600 millones de dólares. Habrá que ver cómo termina, ¿no? Si sube el dólar, si sube el precio del petróleo, si sube el precio del gas natural o de carbono, pero yo creo que este año debe ser ligeramente menor que el año 2024. Bueno, por lo menos avanzamos. No sé si avanzamos, ligeramente pero menor. debería ser menor. El ligeramente menor significa... Es positivo, claro, es algo bueno, es algo bueno. Exactamente. Pero realmente la ralentización de la economía dominicana continúa. La situación económica está apretada y como bien tú decías ahorita, hacías referencia a Magín y a los problemas económicos. ¿Cómo podríamos entenderla las personas que no manejamos la economía? ¿En qué estatus es que estamos? Mira, yo siempre cito las palabras de un expresidente de la República que le decían, bueno, pero la gente no come números. Él decía, sí es cierto, pero los números dicen lo que come la gente. Tráeme ese presidente, ¿quién era? No, ese era Leonel Fernández. Entonces, okay. A mí me gusta mucho eso porque lo podemos aplicar, esa frase, porque la podemos aplicar actualmente a lo que estamos viendo. Las cifras de crecimiento de la economía nos dicen que estamos creciendo menos de la mitad de lo que habitualmente crecemos. Eso es escandalosamente bajo. Cuando uno le pregunta a la gente en la calle, ¿cómo está tu situación económica? Yo le puedo apostar que a quien sea que usted le pregunte, le va a decir, está mala. Hay poco dinero circulando. Aquel que tiene un negocio, aquel que hace comercio, aquel que produce bienes para posterior venta, pues todos están teniendo una reducción importante en sus ventas
un aumento en el precio de los insumos que utilizan y también un atraso en la morosidad, un aumento en la morosidad, es decir, que se están atrasando en el pago de las facturas pendientes. Hay gente que no le están pagando, está tratando de ver cómo resuelve. Entonces, esa situación económica está golpeando de manera inmisericordia los bolsillos de las familias y los empresarios dominicanos. ¿Eso qué significa? Que usted va a tener menos, si está desempleado, menor probabilidad de obtener un empleo. Si usted está trabajando, va a tener menor probabilidad de que le aumenten el salario y por lo tanto no va a poder ver que su salario le compre la misma cantidad de bienes a medida que los precios siguen subiendo. Y también si usted es un empresario, va a tener mucha dificultad para cobrar facturas que le tiene a sus clientes, o sea, a sus clientes le compraron productos, no le han pagado, se le van a atrasar. Y también a usted le va a ser muy difícil obtener un préstamo, porque las tasas de interés de los préstamos dominicanos están muy altas. Préstamos en los bancos. Préstamos en la banca, claro que sí. Correcto. Hace aproximadamente una semana que el Banco Central desembolsó 33.000 millones de un programa de liquidez. ¿Ese dinero va a la calle o hacia dónde va? ¿Ese dinero va a dinamizar la economía? ¿Va a moverla? Yo creo que sí, De hecho, no sé si vine aquí cuando anunciaron los 81.000 millones. Y yo decía que lo evaluaba de manera positiva. Creo que eso bien focalizado a sectores económicos como construcción, MIPYMES, industria local y el agropecuaria, que están teniendo un año muy malo en términos de crecimiento, pues podría ayudar a dinamizar. Ahora bien, la pregunta que yo hago, que debemos hacernos todos, ¿no?, es si esos 81.000 millones, de los cuales se han ya colocado 33.000, si son suficientes para dinamizar esos sectores económicos. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de construcción, solamente en construcción debería tragarse completamente eso y subsidiar o darle el préstamo no solamente al desarrollador del inmueble, no al ingeniero que construye, sino también a la familia que necesita comprar el inmueble y que usa un préstamo para pagar una parte del precio de compra. Porque si no, al final tú lo que estás generando o incentivando la demanda, pero no la oferta, perdón, pero no tanto la demanda del bien, que es lo que al final te mueve la economía. Correcto. Vamos de nuevo a una pausa y cuando retornemos ya en la recta final de Portada Digital con nuestro invitado Richard Medina, quien es director de la Escuela de Economía del INTE y miembro del Comité Político del PLD. ¿Cuántos nos faltan? Y 23 son 38. ¿Tú estás bien? Son 38. Faltan 9. No, debe faltar algo más. No puede faltar 9, sino como dice 38. Y el señor director dice que él puede estar hasta las 7:10, entregar. Pero ya son las 7. Ah, ya van a ser, no. O sea que le faltan 10 minutos. Tranquilo, Richard, que faltan 2 minutos. No, pero le iba a decir que si es hasta las 7:10. De anuncio 6 minutos, pero si tuviéramos 6 minutos de anuncio, oye, no llegamos ni a los 2 minutos. De anuncio. Ok. Bien, ya estamos en la recta final de Portada Digital con la presencia del economista Richard Medina. Richard, recientemente el vicepresidente del PLD, uno de ellos, ¿no? El señor, ¿cómo se llama? Temístocles Montaz. Temístocles Montaz, uno de los economistas más acreditados de nuestro país, hablando sobre las medidas tomadas por el presidente de los Estados Unidos, específicamente todo lo que tiene que ver con, bueno, en sentido general con todas las medidas. Entonces, él decía que la República Dominicana tenía que buscar
un desahogo, porque si no le iba a ir muy mal. Entonces, él planteaba una diversificación del comercio exterior, diciendo que República Dominicana debía fortalecer las exportaciones para Brasil, México y Canadá, y obviamente con los países que representan lo que le llaman el EPA, que agrupa todos los mercados europeos. O sea, no está, como decían algunos economistas, de que las medidas tomadas por Trump, sobre todo los aranceles, nos van a favorecer. No, yo creo que eso fue erróneo decir. O sea, había gente aquí diciendo eso y yo, sobre todo el gobierno, y yo responsablemente hice una especie de media tour explicando lo que era. O sea, eso no era positivo y se ha visto en la cifra ya. Correcto. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre la propuesta de Temístocles? Mire, yo creo que es acertada. Yo creo que es acertada. Nosotros, O sea, ampliar mercado. sí, es algo que constantemente hablamos en República Dominicana que debemos hacer. Y yo creo que esta situación con los aranceles de Estados Unidos, aunque ha sido 10% nada más, no han puesto 20, 30, pues yo creo que nos debe dar ese empujón que nos hacía falta para salir a buscar otros mercados. En el caso, yo creo que cada uno de esos mercados es particular. Por ejemplo, veo difícil nosotros poder exportar a Brasil. Brasil, por su tamaño, produce bienes primarios, es decir, alimentos, frutas. Suficiente. Sí, pero también bienes que compiten con nosotros, o que pueden competir con nosotros. Entonces, al ellos tener unos tamaños tan grandes de sus terrenos, tienen una escala más grande y por lo tanto van a producir más barato que lo que produce República Dominicana. Entonces, yo creo que es difícil vender en Brasil, porque ya lo producen la mayoría de los bienes. Ahora bien, en el caso de México me parece muy acertado, muy interesante eso que dice don Temo, porque México tiene una particularidad, y es que está en el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y México está muy integrado a nivel industrial con Estados Unidos. Es decir, muchos bienes que Estados Unidos fabrica, bienes finales, carros, a veces aviones, computadoras, tienen partes que son fabricadas en México y exportadas de México a Estados Unidos por un tema de mano de obra más barata. Correcto. México, dado eso, ha ido progresando, exporta o le vende bienes a Estados Unidos por el orden de casi 450,000 millones de dólares al año. A Estados Unidos. De México a Estados Unidos, lo que ha hecho que vaya aumentando el precio de la mano de obra, es decir, los salarios en México. Y eso hace que haya una serie de bienes de plástico, sensores, instrumentos médicos, que quizás no sean muy factibles hacerlos en México ya porque son muy caros. La mano de obra mexicana está muy cara. Pero nosotros podemos fabricarlo y nosotros sí podemos. Tendríamos oportunidades. Claro que sí, tendríamos toda la oportunidad del mundo de integrarnos en esa producción con aquellos nichos de producción de bienes que México va dejando porque su mano de obra ha ido encareciéndose, mientras la de nosotros sigue relativamente barata. Con el caso de Canadá, creo que a nivel de venta de alimentos, de ese tipo de bienes, ¿no? Bienes comestibles, es muy posible hacerlo con Canadá. Canadá es un país bastante frío, no tiene tantas tierras cultivables y bueno, es un mercado que tenemos ahí que podemos acceder con relativa facilidad porque está cerca. En el caso de Europa, yo creo que no hemos aprovechado el acuerdo EPA con el potencial que deberíamos estarlo aprovechando. Hay muchos bienes que nosotros sí cumplimos con las regulaciones que impone la Unión Europea a nivel sanitario, fitosanitario, zoosanitario, de uso de fertilizantes, de uso de herbicidas, pues nosotros podemos sin duda meternos en ese mercado. Yo agregaría un último mercado, que es el de las islas del Caribe. Son islas muy pequeñas, no producen casi nada. Nosotros podemos fácilmente venderles porque somos el país del Caribe más grande y que más produce actualmente. Correcto. Pero en el caso de Europa, llama mucho la atención de que el hecho de exportación nuestro, lo que llegue es a 2.3% del total de exportaciones, o sea que prácticamente nada. Es muy pequeño. Estamos hablando de 27 países que agrupa el EPA, porque entran todos, los europeos. Sí. ¿Qué pasa? O sea, no hay, incluso tenemos facilidad de comunicación con algunos de los países, sobre todo con España, por el idioma y eso, y lo que pasa es que el equipo exterior no debe... No, sucede algo, y es que la Unión Europea tiene muchas regulaciones para los productos que entran allá, en especial productos comestibles, frutas, vegetales,
verduras. Lamentablemente, República Dominicana no ha tenido, desde el punto de vista del gobierno, un esfuerzo coordinado para mejorar la forma en que nosotros estamos haciendo los cultivos y cumplir con esas regulaciones europeas. El caso quizás más visible es el del banano orgánico. En un momento nosotros éramos el primer productor y exportador mundial de banano orgánico, y eso ha ido cayendo más que nada porque se nos ha ido cerrando el mercado europeo debido a la fortaleza de las regulaciones, han ido incrementando las regulaciones, y también que otros países han comenzado a vender banano orgánico a Europa. Entonces, nosotros ahí estamos perdiendo nicho de mercado en lugar de ganarlo. Obviamente hay otros factores que explican la caída de las exportaciones de banano orgánico, pero dentro del mercado europeo es precisamente ese aumento de las regulaciones que ellos han tenido y que nosotros como República Dominicana, del gobierno, no hemos podido orientar correctamente a nuestros productores para que logren cumplir con esas regulaciones. Richard, ya se nos terminó el tiempo. Para concluir, ¿cuáles son los problemas nacionales que más te preocupan, sobre todo en el área económica o en sentido general? Porque ya no solamente nos estamos constriñendo al economista, sino al político. Bueno, yo creo que a nivel económico, antes de pasar al lado político, en el corto plazo seguimos teniendo problemas fiscales, es decir, estamos gastando en cosas poco productivas de manera muy amplia, tenemos que reducir eso. En mediano plazo yo creo que está el tema, un sospechoso habitual, que es el sector eléctrico. Seguimos hablando de esto, tenemos quizá 40 años en esto, lo único que ha ido recrudeciéndose en el tiempo, el problema. Y en el largo plazo yo diría que está nuestra capacidad exportadora, dependencia obviamente del mercado de Estados Unidos, donde exportamos la mitad aproximadamente de todo lo que vendemos al mundo. Y segundo, la necesidad de hacer una reforma educativa que ayude a mejorar la calidad de nuestros egresados, sobre todo en el sector público. Ya a nivel político, yo creo que el gobierno no está planificando nada, o sea, hay muy poca planificación, se ve mucha improvisación, en cambio, y eso lo que genera es que uno se gaste dinero de más, es decir, que se malgaste el dinero, y dos, no le da certeza a agentes privados que deban o que puedan entrar a invertir en República Dominicana, aumentar sus inversiones que ya tiene en República Dominicana, cuando éstas dependen de que el gobierno haga X o Y obra u X o Y, tome X o Y decisión. Y lo último que yo diría es una preocupación a nivel de que no hay un horizonte hacia dónde vamos. Es decir, no hay visión, uno oye muchos anuncios, en estos días se anunció, en estos días no, el año pasado, RD 2036, que en 2036 vamos a duplicar el tamaño de la economía respecto a 2024. Sí. Y eso cuando uno lo analiza no tiene ninguna base teórica económica detrás, es decir que es más que nada un aspiracional, lo cual está bien, un sueño, pero cuando uno quiere ver si se puede aplicar a la realidad, realmente no se puede aplicar a la realidad. Correcto. Ya para concluir, a la ciudadanía, a los ciudadanos común, ¿qué tú les recomiendas, sobre todo con el manejo del dinero? Bueno, 2025 ya lo estamos viendo desde finales de 2024, ha sido un año duro, yo creo que va a seguir siendo un año duro, al menos hasta diciembre, mientras las tasas de interés sigan tan elevadas, que un préstamo para una vivienda, una hipoteca estén alrededor de 14, 15%, mientras uno ve tasas de interés tan altas, yo creo que vamos a tener condiciones económicas muy adversas y van a golpear de manera importante a las familias dominicanas. Entonces yo diría que hay que ser muy precavidos, no hacer gastos de lujos, sino simplemente estar gastando lo necesario, guardar un poquito si queda, porque como digo, yo creo que todavía no hemos pasado la parte dura de este año y hay que controlar el gasto. No podemos gastar en lujo cuando estamos teniendo posibilidades de que esta crisis continúe. Correcto. Muchísimas gracias por... Gracias a ustedes. Creo que es tu primer programa después de ser miembro del comité político. Sí. Así es que para la historia. A ustedes también las gracias por haber participado en esta portada digital durante una hora. Yo, Rafael Ovalles, mañana a las 6 en punto estaré en espera de cada uno de ustedes.